Bienvenidos a todos, les habla Matteo Pagliari desde los micrófonos de Radio Filarmonía. Continuamos nuestro viaje a través de las maravillas de la música italiana desde la antigüedad hasta la época contemporánea. 12 etapas, una por semana, todos los jueves a esta hora en la frecuencia de Radio Filarmonía. Hoy con el 8º capítulo empezamos de hecho un viaje en el viaje para hablar de la música instrumental del 1900. Nos ocuparemos de este argumento durante 3 transmisiones, la de hoy, la número 10 y la última, la número 12. El siglo XX, en el arte en general y en la música en particular, es un siglo multifacético, donde frecuentemente los artistas intentan nuevos caminos, a veces muy atrevidos, a veces menos, y en muchos casos se rompen los lazos con la tradición y con las escuelas del pasado. El Novecento musical italiano no se sustrae a esta tendencia y después de una primera fase en la que cada artista parece elegir su corriente de origen, en la segunda mitad del siglo XX tendremos casi tantos lenguajes musicales como compositores. Hoy nos ocuparemos de 3 grandes autores, los 3 nacidos en la segunda mitad del siglo XIX, que de hecho acompañan a la música italiana hacia la osadía del siglo XX que veremos más adelante. Empezamos con Ferruccio Busoni, que nace en el 1866 en Empoli, cerca de Firenze, y fallece en Berlín a los 58 años en el 1924. Niño prodigio, hace su debut como pianista a los 7 años y empieza a escribir música a los 12. Con solo 14 años escribe los 24 preludios para piano, que siguen el modelo de Frédéric Chopin y de sus 24 preludios opus 28. Son páginas que nos revelan la madurez precoz de lo que será un verdadero señor de la música. Era el exuberante preludio número 5 en re mayor. Antes de mudarse definitivamente en Berlín en el 1894, Busoni viajará primero por razones de estudio y luego para enseñar. En Viena conocerá a Johannes Brahms y en Helsinki, donde enseñará la composición, tendrá entre sus alumnos un joven Jean Sibelius. En el 1897 se estrena en Berlín su concierto para violín. Johannes Brahms ha fallecido hace unos meses y la influencia del gran compositor alemán está muy presente en esta página que suena casi a homenaje. Escuchamos el inicio del primer movimiento, Allegro moderato.
Considerado junto con Arturo Benedetti Michelangeli el mayor virtuoso de la escuela pianística italiana, Busoni ha dedicado grandes esfuerzos a la composición para su instrumento, y desde muy joven, como hemos visto. Destacan las transcripciones que Busoni lleva a un nivel hasta ese entonces desconocido. Ya no es una simple transposición de música ajena al piano, ni cruza el umbral de la paráfrasis con el estilo listiano. Busoni considera la transcripción una verdadera traducción, gracias a la cual el material musical se reinventa en el piano, asumiendo una nueva forma. Escuchamos desde el Don Giovanni de Mozart la delicadísima versión para piano de la serenata De vieni alla finestra. En el 1896 Busoni escribe su segunda sonata para violín y piano, de la que él mismo habla como de la primera de sus obras que tiene dignidad artística. En un principio llamada sonata cuasi una fantasía, como homenaje a Beethoven, es una obra que nos revela una vez más la grande personalidad de su autor. En el presto se reconoce a modo de citación la idea inicial de la sonata para violín de César Franck, fechada en 1886.
Es el 1904 y Busoni escribe su concierto para piano Opus 39. Con una duración de cerca de 70 minutos, es uno de los conciertos más grandes jamás escritos. Incluye, además de una orquesta con filas extendidas, un coro masculino en el último de los 5 movimientos, características que hacen que este concierto sea completamente atípico. Además, a diferencia de otros conciertos donde el solista siempre está en primer plano, de esta pieza casi se puede hablar como de una sinfonía concertante, en la que se reconoce una escritura orquestal digna de los más grandes sinfonistas. Se estrenó en el noviembre de 1904 en la Beethoven-Saal de Berlín con el mismo Busoni al piano, acompañado por la Filarmónica de Berlín dirigida por Carl Muck. Escuchamos el segundo movimiento, Pezzo giocoso. La producción de Busoni se enriquece entre 1906 y su muerte con otras 3 obras maestras. En 1905 escribe Turandot Suite, basada en la obra de Carlo Gozzi, que en 1917 transformará en una ópera y que por tanto ve la luz 7 años antes que la homónima de Puccini. Turandot acompañará en escena a su otra ópera breve, Arlecchino, de 1916. En sus últimos años se dedica a Dr. Faust, pero también esta ópera, como la Turandot de Puccini, quedará inconclusa debido a la muerte ocurrida para ambos compositores en el mismo año, en 1924. Nos despedimos de Ferruccio Busoni con el segundo movimiento de la Turandot Suite, Truffaldino.
Gianfrancesco Malipiero es el segundo compositor del cual hablaremos hoy. Nieto del compositor Francesco Malipiero, operista muy estimado por Gioachino Rossini, Gianfrancesco nace en Venecia en el 1882 y fallece en Treviso en el 1973. Gracias a su longeva edad, podemos observar en su producción musical una evolución desde una escritura todavía diatónica, aunque extensa, hasta una experimentación que de todas formas nunca llegará a la dodecafonía. En su obra sinfónica Impressioni dal Vero, una serie de 9 piezas escritas entre 1910 y 1922, se escuchan clarísimas reminiscencias impresionistas que nos reconducen a la música de Ravel y Debussy. Escuchamos la tercera pieza, Il Chiu, el búho. La producción de Malipiero cuenta con un número asombroso de piezas divididas en casi todos los géneros musicales, desde la sinfonía a la música para piano, desde el concierto a la música vocal de cámara. De las más de 20 óperas para el teatro musical, escuchemos una página orquestal traída de Il Finto Arlecchino de 1939. El eclecticismo musical de Malipiero se debe sin duda a una vida en movimiento, al menos en los primeros años. Estudia en Viena, luego en Venecia y luego en Berlín. En París conoce a Alfredo Casella, de quien hablaremos en breve, y Gabriele D'Annunzio. Los tres fundarán en el 1923 la Corporazione delle Nuove Musiche, Corporación de las Nuevas Músicas, una asociación para promover las nuevas corrientes musicales que aparecían en Europa en esos años. Escuchamos el inicio de su Sinfonía número 3, Delle Campane, que se estrena en el 1946 en Firenze, dirigida por Igor Markevich. Malipiero compuso en total 17 sinfonías y en esta ya se escucha una evolución notable respecto a lo que venimos escuchando hasta ahora.
No solamente de música contemporánea se ocupaba Malipiero, dentro de sus actividades no podemos no mencionar la primera revisión completa de la producción de Claudio Monteverdi que el compositor realiza entre 1926 y 1942 y que se publica en 16 volúmenes. Además de esto, el compositor mismo dirigirá la integral de la música instrumental de Antonio Vivaldi, lo que ayudará a revitalizar el interés para el cura rojo. Desde el punto de vista compositivo, su impulso innovador es imparable. Con sus 8 cuartetos para cuerdas, escritos entre 1920 y 1964, se une a Bartók y Shostakovich y deja algunas páginas imprescindibles en la literatura para cuarteto. Escuchemos el inicio del quinto cuarteto dei Capricci, de los caprichos. Entre 1955 y 1957, Malipiero compone los diálogos, 8 composiciones con orgánico variable desde el dúo hasta el concierto solístico. Estas composiciones recuerdan en su concepto formal las 8 Kammermusiken de Hindemith que justamente se caracterizan por la variabilidad del orgánico instrumental. Gracias a este expediente, la experimentación es más ágil y cada vez más evidente. Escuchamos el primero de los diálogos para pequeño ensamble, dedicado a la memoria de Manuel de Falla, fallecido en 1946.
Como dijimos anteriormente, la producción de Malipiero no solo es muy numerosa, sino también muy variada e incluye 6 conciertos para piano y orquesta, 2 para violín, 1 para violoncello, 1 para flauta y un concierto triple. Nos despedimos de este gran compositor con el inicio de su 6º concierto para piano, escrito en 1964 y titulado Delle macchine, de las máquinas, y continuamos nuestro viaje. Nacido en Turín en 1883 y muerto en Roma en 1947, Alfredo Casella es el último compositor del que nos ocupamos hoy. Autor de un catálogo muy numeroso de música de diversos géneros, pianista virtuoso y ensayista, Casella es una de las figuras musicales más completas e interesantes del siglo XX y no solo dentro de los confines italianos. A los 13 años ya está en París, donde estudia piano y composición con 2 maestros excepcionales, Gabriel Fauré y Maurice Ravel. En este periodo conocerá también a Mahler y a Richard Strauss, cuya música tiene un eco inconfundible en su primera sinfonía de 1905. Escuchemos un fragmento del primer movimiento. En París, Casella también conoce la música de Debussy, de la que se convierte en un admirador infatigable tras escuchar el Prélude à l'après-midi d'enfant en 1898. Una de sus páginas juveniles para piano, la Toccata Opus 6 de 1904, es un claro homenaje al compositor francés. Escuchemos primero el comienzo de la Toccata de Debussy, desde la suite pour le piano de 1901.
reconocerán muchas similitudes en la toccata de Casella. Escuchémosla. Con este ejemplo no pretendo subestimar el valor de Casella como compositor, al contrario. Estamos hablando de un autor que acaba de cumplir 20 años y que es capaz de absorber en su etapa de formación una multiplicidad de estilos, de donde emergerá con fuerza su personalidad, como veremos. En su abundante producción destacan las dos sonatas para violonchelo y piano, escritas con 20 años de diferencia. Escuchemos el inicio de la primera, de 1906. Los lazos con el romanticismo tardío son bastante evidentes, así como lo es el homenaje a Mozart, del que Casella cita el incipit del concierto para piano en do menor. Pero de la misma forma comienza a emerger con mucha claridad el lenguaje propio de este gran compositor, que se caracteriza en estos años por un uso expresionista de la armonía.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Casella regresa a Italia y enseña en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma. En 1917 funda la Sociedad Nacional de Música para la promoción de la música contemporánea. Y como ya hemos comentado al hablar de Malipiero, en 1923 los dos compositores italianos junto al poeta Gabriele D'Annunzio inauguran la Corporación de las Nuevas Músicas. En estos años Casella organiza numerosas representaciones de Piero Lunaire de Schoenberg y de la Histoire du Soldat de Stravinsky en Italia. A la par de sus esfuerzos para la difusión de los grandes maestros, su estilo también cambia radicalmente, como podemos escuchar en la primera de sus 5 piezas para cuarteto de cuerdas de 1920. La actividad musical de Casella es incesante. Paralelamente a la promoción y difusión de la música contemporánea, se apuesta por la revalorización de la música antigua, dedicando algunas ediciones de las semanas musicales en Siena a Scarlatti, Vivaldi y otros grandes compositores del 6-700. Al mismo tiempo, después de haber fundado el trío italiano en 1930, realizará con esta formación giras muy exitosas por Europa y Estados Unidos. Para el trío italiano, Casella escribe un concierto triple y una sonata a 3, de la que les propongo escuchar el finale.
Como decía al principio, además de pianista y compositor, Casella también fue un importante didacta y ensayista. De 1936 son dos textos muy importantes para la didáctica hasta el día de hoy. Il pianoforte sigue siendo considerado un texto crucial para la enseñanza del instrumento y por otro lado no hay que olvidar que Casella enseñó durante muchos años en los cursos de verano en Siena, un honor reservado solo a los grandes músicos. Y La técnica de la orquesta contemporánea, un texto escrito junto a Vincenzo Mortari y publicado póstumo, es un manual fundamental para el estudio de la instrumentación que todavía se utiliza después de 80 años en las escuelas de composición. Escuchamos el inicio del concierto para orquesta de 1938, donde Casella luce todo su dominio compositivo, tanto en términos armónicos como desde el punto de vista de la escritura orquestal, muy brillante y rica en colores. Debido a una enfermedad grave, Casella tendrá que abandonar los cursos de perfeccionamiento. No obstante, seguirá recibiendo estudiantes de forma privada. De estos años, entre 1942 y 1944, son los 6 estudios para piano opus 70, de los cuales escuchamos el segundo.
En los últimos años, Casella se dedicará a las revisiones críticas de mucha música para piano de Bach, Beethoven, Chopin, algunas de las cuales todavía están en uso hoy en día debido a la autoridad de las intervenciones del compositor. Seguirá escribiendo tanto para el piano como para orquesta. Nos despedimos de él con el segundo movimiento del ballet juvenil Il Convento Veneziano, también conocido por el título francés, Le Couvent sur l'eau, el convento sobre el agua, que Casella escribió durante el periodo parisino, entre 1912 y 1914. Yo también me despido con un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por acompañarme y hasta pronto.